Muy buen día, hermanos. Dios los bendiga a todos. Le damos la bienvenida a un domingo más de estudio de la Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy, los 4 textos sugeridos según el calendario litúrgico de este año. Y vamos a comenzar con el Salmo 119, versículos del 1 hasta el 8. ¿Ok? Pero comenzamos con una oración, en primer lugar, buscando la guía de nuestro buen Dios, que su Espíritu Santo nos permita comprender sus verdades y sobre todo que nos dé fuerzas para ponerlas en práctica, ¿verdad? Ok, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor Dios y Padre nuestro, por permitirnos un encuentro más con tu bendita palabra, con los hermanos, poder vernos las caras y compartir también, Señor, estas verdades que tú nos has revelado con otros hermanos que están del otro lado de la pantalla. Te pedimos tu bendición, Señor Dios nuestro, sobre cada uno de nosotros, que tú nos estés cuidando y sobre todo que tu Espíritu Santo esté preservando nuestra fe hasta que tú vuelvas, Señor Dios nuestro. Quédate con nosotros en este momento, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, comprensión y sobre todo danos la fuerza, el coraje necesario para practicar esto y hacer el bien, para agradarte y para honrarte como solo tú lo mereces, Señor Dios nuestro. Rogamos todo esto, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y movidos por tu Santo Espíritu. Amén. Bien, Salmo 119, versos 1 a 8. ¿Alguien lo puede leer? ¿Cómo dice? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando te enviese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Bien, el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos lo han leído entero? Bueno, la mitad más o menos, vamos a decir la mitad siendo generosos. Perfecto. Está bueno leerse todos los salmos, ¿no? Pero acá tenemos un lindo desafío, el Salmo 119, leerlo completito, ayuda, ¿no? Y está ordenado alefáticamente, no diríamos alfabéticamente porque no se llama alfabeto, sino alefato, lo que sería el paralelo de nuestro alfabeto, ¿no? Así que está alefáticamente ordenado, podemos ir leyendo por secciones también. Bien. En esta primera sección que tenemos de los versículos 1 al 8, ¿de qué nos está hablando Dios? Si lo tenemos que tal vez condensar en una frase, en una oración, ¿cuál sería el tema? ¿La ley? Obediencia. Guardar la ley, obediencia. ¿Qué más? Bueno, primero dice bienaventurados los perfectos de camino. Siempre que leemos así los textos bíblicos tenemos que tratar de ponernos en el lugar de la persona por ahí que lo está expresando, que lo está diciendo, ¿no? Sabiendo que, bueno, es una poesía, es un cántico, pero ¿qué estará queriendo expresar la persona que dice estas palabras, ¿no? Que pronuncia esta recitación, ¿no? Y miren el detalle del final, la última frasecita: no me abandones del todo. Yo creo que ahí está la clave interpretativa de todo el resto. Muy probablemente nosotros tendemos a pensar que está hablando y está exhortándonos a ser buenos hijos de Dios, cumplidores de la ley, muy obedientes. Y sin embargo está hablando de Él, está hablando de su deseo de ser como alguien más. Él por ahí se siente muy abajo, muy abatido por sus pecados, y ve otra gente que por ahí son para él más rectos, más cumplidores. Entonces dice, dichosos ellos,
es como una expresión de deseo y se siente pecador y dice no me abandones del todo y hace como un voto, una promesa, cumpliré tus decretos, quiero cumplir, es una expresión de deseo. Pero la pregunta, nosotros que conocemos la doctrina cristiana, ¿quién puede cumplir realmente la ley de Dios? ¿Quiénes son esos dichosos que pueden andar rectamente por la vida sin pecar jamás? No existe esa persona, en verdad. Si no, Dios mismo se estaría contradiciendo. Porque el Señor dice que no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien haga siempre el bien y nunca, nunca, jamás, ni por un instante pequeñito pueda caer en el pecado. No existe esa persona, dice Dios, ¿no? Entonces esto más bien hay que entenderlo en ese contexto de que es una expresión de deseo a partir de su situación caída en pecado o su situación de arrepentimiento porque se reconoce pecador a sí mismo y está expresando eso que es como así quiero ser yo, Señor, como ellos. Que sé que no son perfectos tampoco, parecen perfectos, eso es lo que vemos de afuera, pero nadie conoce el interior de las personas, nadie puede ver lo que hacen en lo secreto, en lo oculto, en la privacidad, en la intimidad, ¿verdad? Pero así parecen y yo me siento el más pecador de todos. Por favor, no me abandones, quiero cumplir tus decretos. Esta es la expresión de una persona de fe, de una persona que cree realmente. Y que por creer, por tener esa fe, por sentirse pecador, reconocerse pecador ante Dios y estar arrepentido, quiere cumplir la ley de Dios, aunque sabe que no lo va a poder hacer a la perfección, pero quiere, tiene el deseo. Ya Dios está transformando, la obra del Espíritu Santo está transformando su voluntad. ¿Ok? Ahí saluda el pastor de Uruguay y también Maxi dice amor a la ley, dice, ¿no? Sí. Pero es un cumplimiento por amor, ¿verdad? Es un buscar por agradar a Dios y no por la obligación de querer ser salvado, de querer entrar al cielo, de lograr mi salvación, ¿no? Esa es otra teología totalmente distinta de la teología bíblica o teología de la cruz. ¿Qué teología es esa otra? Se llama de la gloria y significa salvación por obras, por mis obras. Entonces, como que yo puedo cumplir la ley, y esa es la trampa en la que tienden a caer muchos por no entender la Biblia o no estudiar la Biblia en su contexto. Entonces piensan que pueden cumplir la ley y uno hace una lectura así rápida, desprevenida de este texto y dice, ve, hay gente dichosa, hay gente que cumple la ley, vos también podés, si yo puedo, vos también podés, etcétera, y nos ponemos incluso hasta como ejemplos de otros. Por eso decía que la clave está ahí en el final, no me abandones del todo. Y del todo, porque él se siente que... Pero a veces parece como si escribiera y fuera como un reclamo hacia Dios. No entiendo por qué, pero varias veces como si le reclamara a Dios algo. Y está. O sea, como si le hablara, no entiendo por qué hacen así, no sé de alguna manera. ¿Y por qué interpretarlo como reclamo? Si es que el reclamar está mal, habría que ver si está mal reclamar. Del todo, estamos hablando en términos bíblicos aquí, estamos hablando de un siervo de Dios, quien habla con su Dios, con su Padre, pero que tal ver esto más bien como un ruego, como una súplica, no como un reclamo en sí. Y claro que Dios no abandona, pero él se siente abandonado porque él se siente indigno por causa de su pecado. ¿Sí? Dice que, como diciendo, déjame un poquito, ¿no? Cuando nosotros pecamos, ¿no nos sentimos sucios cuando tomamos conciencia de nuestra pecaminosidad o del daño, del mal que hicimos, de la ofensa que cometimos contra Dios y contra nuestro prójimo? ¿No nos sentimos indignos ante Dios? Y todo aquel que siente y reconoce su pecado, obviamente sabe que hay una distancia que me separa de Dios. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se acorta esa distancia? Exclusivamente con la confesión de mi pecado y con el perdón de Dios. Esa es la reconciliación, es la única forma. Entonces acá él está rogando eso. Yo sé que por mi pecado estoy separado de ti. Perdóname, no me abandones del todo. No me sueltes la mano. Ahí estoy cayendo en el pozo, no me sueltes la mano. Está implorando perdón porque se reconoce pecador. Sí.
todos los grandes hombres de Dios, o todos los hombres de Dios que se precian de ser tal, se reconocen pecadores, viven una vida de arrepentimiento, hermanos, ¿sí? Porque la fe lleva a eso, no puede haber otra cosa. O sea, la persona que no reconoce su pecado realmente tiene un problema de fe. No vamos a llegar al extremo de decir no tiene fe, pero tiene un problema de fe. Porque la fe nos hace, así como nos hace ver al Dios santo, majestuoso, grande ahí, maravilloso, también así nos hace ver nuestra bajeza, nuestra pecaminosidad, nuestras faltas, nuestros crímenes o delitos ante la ley de Dios. Porque fallar en la ley de Dios, ¿qué es? Es un delito. Es un delito. Es cometer un delito, ¿no? Es un crimen. Decirle es estúpido a tu hermano, tonto, fatuo, necio, como dice la palabra, no es faltar el quinto mandamiento, no matarás. Bueno, así de fácil se cae en pecado, ¿no? Siguiendo el camino de la ley. Gracias a Dios que nosotros tenemos el camino de la fe. Gracias a Dios que nosotros tenemos su gracia y misericordia disponibles y abundantemente. Y que no tenemos que seguir ese camino de la ley para ser salvos. Pero una vez salvados, sí queremos, como dice él, quiero cumplir tus mandamientos, quiero cumplir tu voluntad. ¿Por qué? Porque me salvaste. Entonces quiero honrarte, mi Señor. ¿Cómo voy a ser salvado por Dios? Reconocer que me amó hasta lo sumo y voy a ir a hacer todo lo contrario a lo que Él expresa en su santa voluntad. No es coherente, ¿verdad? No cierra. Una persona que se reconoce amada, salvada, rescatada, con la entrada al cielo ya asegurada por Cristo, ¿qué va a hacer? Se va a aferrar a ella con todas sus fuerzas y quiere hacer la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál es? Ahí tenés los 10 mandamientos. Esa es la voluntad. Bueno, pero no lo puedo cumplir perfectamente. No importa, Cristo sigue abogando por vos, Él es el abogado. Ahora, no nos vamos a lanzar a tontas y a locas a pecar porque ya tengo la salvación. No, no es así. Al contrario, honro a mi Dios por tan precioso don, por tan grande regalo, inmerecido, porque realmente no lo merecía, no correspondía que me dé eso, y quiso hacerlo. Wow, no lo entiendo, pero le creo. No lo entiendo, pero a Él le creo. Gracias, Señor, vivo una vida agradecida, ¿no? Bien. Y todo esto, hermanos, también es un aprendizaje en la vida. Por eso estudiamos la palabra, por eso nos seguimos congregando, por eso nos cuidamos y exhortamos o amonestamos entre hermanos también, porque todo esto es un aprendizaje. Somos discípulos toda la vida. En el versículo 7 dice: te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Vamos a seguir aprendiendo toda la vida. El problema nos juega en contra la razón cuando nosotros ya creemos que sabemos todo. Yo ya sé cómo ser cristiano, yo ya sé cómo ser un buen hijo de Dios. Bueno, te vas a llevar muchas sorpresas todavía, porque hay situaciones en las que no sabemos cómo actuar y terminamos seguramente cometiendo más pecado o agregándole más daño al mal ya hecho. Perfecto, vamos a ir ahora al otro texto del Antiguo Testamento, el segundo texto, como lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20, a ver qué dice. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio en singular. No sé por qué a mí me sale agregarle la S y hacerlo plural. Deuteronomio, no, del 15 al 20, significa segunda impartición de la ley, ¿no? Deutero segundo, nomio, nomos, ley. Porque es la segunda vez que se impartió la ley. ¿Cuándo fue la primera? En Éxodo, exactamente, ¿no? Y hizo falta una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y Jesús vino y dijo: ¿y cuál es? ¿Qué dice la ley? Y seguimos, sí. Pero
la práctica de practicar el amor implica aprender la ley, porque la ley es por amor. Los 10 mandamientos hoy, para los que somos creyentes, los que estamos en la iglesia de Jesucristo, los que tenemos esa fe que nos lleva al arrepentimiento y a querer glorificar a Dios con nuestras vidas, la ley son 10 libertades realmente. ¿Cómo vivo realmente en libertad? Con responsabilidad. Responsabilidad no para conmigo solamente, sino para con mi prójimo y mi semejante. Ahí tengo la ley, ¿verdad? Ahí se practica el amor realmente, cuidando del otro. Entonces, nosotros los cristianos yo creo que tenemos que cuidarnos mucho de no caer, y para eso tenemos estos parámetros bíblicos. La ley es un parámetro espectacular para la práctica del amor, porque si no caemos en la tendencia del mundo, decir, amor es amor. Todo lo que a mí me parezca que es amor, es amor, porque yo decido, porque a mí me parece. No. El que es el amor en verdad, Dios es amor, Él dijo cómo se va a practicar el amor. Y ahí tenés los 10 mandamientos, 10 libertades para vivir en amor los unos para con los otros. Y el que ama ha cumplido la ley. O sea, fíjense cómo el mismo Nuevo Testamento conecta, ¿no? Amor con ley. Fuera de esa ley, fuera de esa voluntad santa y perfecta de Dios, fuera de conocer los propósitos de Dios, ¿qué amor puede haber? Cuidado, ¿no? Es para tener cuidado, ¿no? Perfecto, ¿qué dice? ¿Alguien puede leerlo? Deuteronomio 30 del 15 al 20, Félix. Dice así: fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. La palabra de Dios. Alabado sea el Señor por esta palabra. Pregunta: ¿está hablando este texto del libre albedrío? ¿Hay libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Si lo hay. Libre albedrío significa libre voluntad de elegir, libre decisión, ¿verdad? Yo puedo tomar mis decisiones en todo aspecto, tanto terrenal como espiritual. Perfecto. ¿Está hablando ese texto de eso? ¿Está diciendo que tenemos libre albedrío o no? Que a veces si tu corazón se apartara y no oyera, o sea, si la persona decide apartarse del mandamiento, no escucharlo, dejarse extraviar, todo eso, entonces está tomando su decisión. Pero acá el detalle para considerar es ¿a quién le está hablando Dios? A su pueblo, que es gente de fe o no. Y ahí viene la gran confusión. Porque la gente dice, todos tenemos libre albedrío, toda la sociedad, todo el mundo tiene libre albedrío. No, bíblicamente, entendiendo desde la Sagrada Escritura, no todos tienen libre albedrío. Los que están esclavos de pecado y de Satanás, ¿qué libre albedrío tienen? ¿Qué decisión de hacer lo bueno y agradable a Dios tienen? Si solamente saben hacer el mal. Si sus pocas buenas obras a los ojos humanos son considerados para Dios como trapos de inmundicia. Así que el que no tiene fe, el que no reconoce a Dios como el verdadero Señor de señores, no tiene libre albedrío, no puede elegir, solamente puede pecar, solamente puede hacer mal, agregar más daño al daño ya ocasionado por Satanás en la sociedad históricamente, ¿verdad?
Así que acá el detalle que tenemos que tener en cuenta es que Dios está hablando a su pueblo. Y podríamos decir, Dios le está hablando a su iglesia, a gente que Él ya redimió, ya rescató, ya engendró la fe, a vivientes por el Espíritu Santo de Dios. Y esos sí tienen un libre albedrío. Podríamos pensar que es un libre albedrío parcial, no total, porque el pecado sigue actuando en nosotros, la concupiscencia sigue estando en nosotros, sigue haciendo daño. Entonces no tenemos total libertad de elección 100%. Por eso nos debemos continuamente al estudio de las Sagradas Escrituras, a aprender de la ley de Dios, de su santa voluntad, ¿verdad? Porque una persona que no está informada, una persona que no ha conocido, que no ha aprendido, ¿cómo puede elegir? ¿En base a qué? ¿A la desinformación va a elegir? No. Entonces, en tanto y en cuanto aprendemos los estatutos de nuestro Señor y Dios, vamos a estar mejor capacitados para elegir. Y el Señor ahí nos pone así la elección. El que ha conocido lo bueno, la bondad de Dios, puede ahora decidir volver a lo malo si quiere. Pero ¿quién sería tan tonto? Bueno, muchas veces el Señor dice, mi pueblo es necio, ¿no? Mi pueblo no entiende. Mi pueblo es como ese asno que va y choca contra las cosas, ¿no? No le importa nada, parece, no entiende. Bueno, en mi pueblo somos nosotros también, ¿no? Pensemos en eso. Ok, así que tenemos que dejar eso en claro, y nosotros en este mundo, al querer ser lo que Dios nos manda hacer, sal y luz, nosotros tenemos que enseñar con claridad. Las personas que no están en la fe, que no están en comunión con Dios, no tienen libre albedrío. No prediquemos, no enseñemos falsa enseñanza, es decir, vos tenés libre albedrío, vos podés elegir. Pobrecito, le estamos poniendo una carga que no puede manejar, porque desconoce al verdadero Señor y Salvador Jesucristo. Así que acá le está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros, y nos está más bien amonestando a no dejar lo bueno, a no dejar las maravillas, las bondades, las bendiciones con que Él ha colmado a su pueblo, por ir tras dioses falsos, por ir por el camino del mal y abandonarlo a ese Dios tan bueno y tan grande. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces Dios está poniendo un parámetro, está poniendo un límite. Dice, vos mantenete aquí conmigo, que yo te voy a cuidar, que yo te voy a dar la tierra donde fluye o mana la leche y la miel en abundancia, la que le prometí a tus antepasados ya, y te voy a prolongar tus días en esa tierra. Quédate tranquilo, yo me encargo del resto, ¿sí? Vos confiá en mí. Al fin y al cabo, hermanos, siempre es una cuestión de fe. Jamás es una cuestión de obras, de hacer, de cumplir, de pagar o de compensar. Más terrible todavía, compensar. ¿Cuánta gente en el mundo sigue la teoría o la doctrina de la compensación? Yo tengo mi vida donde tengo mis cositas ocultas ahí, que bueno, qué sé yo, mis pecadillos. Tengo una amiguita con la que nos encontramos cada tanto, pero bueno, no le soy infiel a mi esposa, no del todo. ¿Y qué hago? Compenso con buenas obras, doy buenas y generosas donaciones a la iglesia, doy de comer a los hambrientos, doy ropa a los necesitados, cobijo cada tanto bajo un techo a algún necesitado, etcétera, y con eso compenso todo lo mal que hago. La mayoría de las personas en la sociedad tienen esa mentalidad de la compensación. Cuando el camino es el de reconocimiento de pecados, desprecio del pecado y abandono del pecado, con perdón de Dios. No hay otra forma. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios nos va sacando de esa teología mundana, dañina, perniciosa, que condena, y condena por la eternidad. Así que nosotros tenemos que llevar claridad. Entonces hay que decirle sinceramente a la gente, miren, no, usted lamentablemente, mientras usted no conozca al verdadero Dios, que es Jesucristo, el de la Biblia, usted no tiene el libre albedrío. Va a tener un libre albedrío parcial y paulatinamente va a ir creciendo conforme conozca a Dios y conozca su santa voluntad. Pero si usted no conoce a ese Dios, ¿cómo puede amarlo? No se puede amar lo que no se conoce. Maximiliano dice,
se escucha también que por tal libre albedrío que tiene el pueblo cristiano, uno cuando elige hacer bien, cree que por su virtud humana lo hace. Pero ahí yo digo que no es una virtud humana, sino un fruto de Dios para ejercerla gracias a la fe engendrada. Exactamente, Maxi. ¿Por qué? Porque como dice Efesios 2, 8 al 10, que el Señor por gracia nos ha salvado, nos ha regalado el don de la fe para que nadie se gloríe, e incluso, termina el versículo 10 diciendo, pone las obras preparadas de antemano delante nuestro para que nosotros andemos en sus caminos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué mérito podemos decir? Pero esto fue un logro mío, esto fue una victoria mía. No hay forma. Todo lo ha hecho Él de principio a fin. ¿Sí? Él es el autor y el consumador de nuestra fe, principio y fin, alfa y omega. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Toda la gloria y la honra sea para Él, ¿no? Y como dijo en la cruz, consumado es. ¿Quién puede agregarle algo más si Él cumplió todo? Él lo hizo todo perfecto, definitivo. ¿Qué podríamos agregarle nosotros a nuestra salvación? Eso es blasfemia, querer agregarle algo, querer comprar, pagar, etcétera, ¿no? En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Exacto. No de vosotros, exacto. No es de ustedes, no hay nada en ustedes. Como dice un teólogo, el fundador de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, ¿qué puse yo en mi salvación? Claro que yo puse algo, dice Fuyan. Yo puse el pecado. Lo único. Y lo seguimos poniendo, ¿no? Así que el Señor sigue siendo grande, magnánimo, perdonador, lleno de misericordia. Perfecto, entonces, en resumen de este texto bíblico, el Señor está planteándole a su pueblo, advirtiéndole que no se alejen de Él, que no se vayan por el camino del mal, que no vuelvan a los viejos caminos de maldad, porque la vida de ellos está dependiendo de Dios. Eso les está diciendo. Tu vida, la eterna, la futura, depende de mí. No seas tan necio, no seas tan tonto de irte por esos caminos. No creas en lo que ves, créeme en mí y yo te voy a cuidar, ¿no? Generalmente las cosas que vemos son engaños de Satanás para desviarnos, ¿no? Así que no hay que volverse a pecado. Perfecto, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios, Nuevo Testamento ya, 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 9. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 1 Corintios, capítulo 3, del 1 hasta el 9. ¿Cómo dice? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Hasta el 9. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a crecer, según lo que el Señor lo asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Es palabra de Dios. Alabado sea el Señor por esta bendita palabra una vez más, y no nos cansamos de expresar eso porque realmente esto es alimento que nos nutre de verdad. Perfecto.
Acá tenemos un planteo muy común de Pablo, que es el binomio carne-espíritu, que están ahí en el creyente. Estamos hablando de las nuevas criaturas ya, ¿no? Está hablándole a gente creyente. Pero la exhortación, ¿hacia dónde va? ¿A permanecer en la carne? ¿O a más bien empezar a consumir alimento más sólido para ser cada vez más espirituales y no tanto carnales o mundanos, podemos decir? Porque les está llamando la atención, los está amonestando, porque se conducen bajo parámetros mundanos, bajo parámetros carnales. ¿En qué notamos nosotros, o en qué nota el apóstol Pablo, según lo que leemos ahí, de que los cristianos de Corinto, vamos a hablar de ellos, no de nosotros, se comportaban con parámetros mundanos o carnales? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen de malo que Pablo lo critica? Y la inmadurez. Inmadurez. Peleando, Celos, contiendas, envidias, partidismos, podríamos pensar, ¿no es cierto? Porque ¿qué eso que son? Algunos son de Apolo, otros son de Pablo. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién es Apolo? ¿Qué es Pablo? Dice él, ¿no? Parece que ellos se creían mejores, tanto unos como otros, porque ¿Sí? en el versículo 7 dice: así que ni el que plante algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ellos se creían algo. Claro. Pero ¿por qué razón? O sea, ¿cómo describiríamos nosotros el parámetro del mundo o las ideas mundanas ahí metidas en la iglesia? ¿Cuáles serían, no es cierto? envidia. Sí, las rivalidades, los partidismos, las divisiones, ¿no es cierto? Eso que desune. No habían crecido, sí. Estaban ahí como niñitos, dice, les tengo que dar seguir dando lechita en la mamadera, porque no les puedo dar alimento más sólido, porque no tengo base de trabajo para seguir construyendo para arriba. Ustedes siguen con esas tonteras. O sea, espiritualmente ustedes son bebés todavía, son niños. ¿Cómo eso de que yo pertenezco a este, yo soy del otro? No existe eso, hermanos, en la iglesia. Porque además, siendo sinceros, todos somos pasajeros, todos estamos de paso en ese sentido. De hecho, Pablo ha fallecido, Apolo ha fallecido, hoy no están entre nosotros y la palabra se sigue predicando, se sigue anunciando, la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Él es el que edifica realmente a la iglesia. Y Pablo lo termina explicando ahí, ¿no es cierto? Ahí nombra a Cefas, que sería Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Al final, pero dice, dice, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo, ustedes son el edificio de Dios. Pregunta: ¿qué cultiva Dios en nosotros? ¿Qué intenta edificar o construir Dios en nosotros? Si Dios dice que, si el texto bíblico dice que nosotros somos el campo de cultivo, Pablo, Apolo, Cefas son los colaboradores de Dios, o sea, los peones que hacen la tarea de labranza, ¿verdad? Pero Dios es el que da ahí el crecimiento. ¿Pero qué intenta Dios? Construir, edificar, cultivar en nosotros, que crezca la fe. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? A ver. Una vida más espiritual. Entonces no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. Debe ser más espiritual. Pensemos en algo que se haya perdido. Pensemos en algo que Dios hizo en sus orígenes y que se perdió por causa de la caída en pecado. ¿No? La imagen de Cristo en nosotros, la imago Dei, la imagen de Dios en nosotros, que se perdió a partir de la caída, ¿verdad? Así que nosotros seamos pequeños Cristos, ¿sí? Por eso nos exhorta la palabra a crecer hacia la estatura perfecta de Cristo Jesús, ¿sí?
que Cristo, la persona de Cristo, la identidad de Cristo vaya siendo formado en nosotros, ¿verdad? Ese es el ideal, eso es lo que Dios va construyendo en nosotros, porque eso es lo que va a dar testimonio de Él, de su amor, de su salvación, o extender el reino de Dios aquí en la tierra. El Cristo que mora en nosotros, que habita en nosotros. Por eso dice también Pablo, somos embajadores de Cristo, somos sus representantes. Nosotros somos el rostro de Cristo acá en la tierra. Entonces Dios lo que está fabricando, construyendo, cultivando en nosotros es la imagen de Cristo Jesús en cada uno de nosotros y colectivamente en su iglesia. Por medio de su palabra. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, exactamente. ¿Sí? Ahí manda saludos Gilda y agradece, y también Maxi dice también una vida más piadosa. Sí, es una vida más piadosa practicando justamente la santa y perfecta voluntad de Dios. Pero en sí lo que está edificando, construyendo, tratando de moldearnos, esa es la imagen de su Hijo. Él es el paradigma, Él es el ejemplo, es el modelo a seguir. ¿Qué dice San Pablo? Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Imiten a sus pastores, como ellos son imitadores de Cristo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que Dios no deje de construir eso en nosotros, de edificar en nosotros esa imagen de Cristo. Para ello tenemos que seguir aprendiendo, conociendo, creciendo en el amor a Cristo, ¿no? Entonces dice la palabra que tenemos que ir creciendo a la estatura de Cristo. A la estatura. Hasta llegar. Sí, esa es la meta. No sé dónde estaremos en los tobillos. Sigan corriendo. Y sí, en los tobillos, está bueno eso. Algunos ni llegamos a la uña del dedo meñique, ahí, ¿no? Del dedo más chiquito, pero lo importante es que Dios esté obrando, que Dios esté actuando, que Dios esté trabajando en eso. Entonces, no importa cuánto, no importa la estatura, no importan los colaboradores que estén ahí, los peones que estén sirviendo, lo importante es que Dios está haciendo su obra en mí. Lo triste, lo preocupante, lo lamentable sería que Dios no esté actuando en mí. Eso debería alertarme a mí, preocuparme. Eso debería llevarme a expresar, como dice el salmista, no me abandones del todo, por favor, Señor. Seguir obrando, trabajando en mí, machacándome, haciéndome ver mi pecado, a seguir trabajando, Señor, seguir haciéndome arrepentir, porque esa es la garantía de que vos me estás edificando, que vos me estás cultivando. Esa debe ser nuestra oración, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que les haya llamado la atención en el texto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vimos en Deuteronomio de que Dios dice, ahí les doy a elegir, pongo la vida y la muerte delante de ustedes? ¿Qué tiene que ver con lo que vimos en el Salmo de dichosos los perfectos que andan con rectitud y siempre cumplen la voluntad del Padre? ¿Qué tendrá que ver esto? ¿Pensaron? ¿Qué les está faltando a estos corintios, a estos cristianos, nuestros hermanos de Corinto? Maxi dice que le está faltando arrepentimiento, lo pone en signo de pregunta, ¿no? Lo que le está faltando en realidad es alimento sólido, y ese alimento sólido es estudiar la palabra de Dios, aprender más las enseñanzas de Cristo, sus doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza, ¿no es cierto?, para crecer. Ellos creyeron tal vez que ya entraron en la iglesia, ya eran salvos y listo, no importaba cómo vivan porque ya tienen la salvación, ya está. Error. Y si viene Pablo ahora y se encuentra con la sorpresa de que son más mundanos, más carnales que espirituales, siguen más los principios del mundo que los principios de Dios, entonces los tiene que tirar de la oreja, llamar la atención. Muchachos, empiecen a comer alimento sólido, ya está.
Yo les doy una vez más el biberón, pero después de eso tenemos que empezar con alimentos más sólidos porque así no vamos a crecer. Y no podemos seguir así. La iglesia no debe ser así. La iglesia no se maneja por los parámetros del mundo. Ojo con eso, muchachos, les llama la atención fuertemente. En cuanto te decía qué tiene que ver con Éxodo, por ejemplo, que dice que voy a elegir entre la vida y la muerte. Acá dice el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea que podría quizás las personas, si siguen así como ellos, salirse del camino. También, ese es el peligro. Ese es el peligro, ¿no? En realidad, cuando Pablo está diciendo eso ahí, está hablando del caso de ellos como colaboradores de Dios, ¿no es cierto? Es como que hace una acotación al margen y dice, la labor de Pablo, la labor de Apolo, la labor de Cefas las va a juzgar Dios y dará su recompensa dentro ya de la vida celestial, la vida eterna, ¿no es cierto? Pero el peligro que corren estos por seguir entrando con esas tonterías de celos, divisiones, envidias, ¿no es cierto?, es de perder su salvación, de alejarse de Cristo. O sea, cuando uno deja de estudiar la palabra, cuando uno deja de alimentarse, cuando uno deja de ser edificado por Dios, ¿qué va a pasar? No va a quedar ahí en ese estado como está. Al contrario, la fe decrece, la fe tiende a desaparecer, a apagarse. Por eso es tan preocupante, por eso Pablo tiene que escribir una carta y llamarles la atención. Y pensemos que cuando el apóstol se decide a escribir esta carta, seguramente ya le habían llegado mucha información, muchos comentarios del mal estado en el que estaban los corintios. Porque uno escucha como maestro, uno escucha una o dos veces y uno dice, bueno, ya va a pasar, confiemos. Y llega un punto donde no pasa, tiene que tirar la oreja. No hay otra. Tiene que llamar la atención, tiene que corregir. Y esa es su función. ¿Ok? Entonces, la conexión está en eso, en conocer la voluntad de Dios para vivir conforme a esa voluntad, siéndole agradable a Dios, cumpliendo la misión para la cual Dios nos puso en este mundo. No cumplimos la ley para ser salvos, sino que queremos ahora cumplir la santa ley de Dios porque ya somos salvos. Entonces cambió nuestro ser, cambió nuestra voluntad, cambió nuestro interés. Antes la ley nos parecía una carga que nos reprimía y nos obligaba, entonces nos molestaba y tendíamos a dejarla de lado. Ahora que somos creyentes, amamos esa ley y queremos cumplirla, aunque sabemos que nunca la vamos a cumplir al 100%. Pero queremos, luchamos con nosotros mismos para hacer cada día un poquito mejor las cosas conforme Dios las propone. Porque su propuesta es buena, porque su voluntad es perfecta, nos hace bien, nos enseña a amar de verdad. No amar como ama el mundo. Ese amor egoísta, ese amor que se aprovecha del otro, ese amor vano, pasajero. No, este es un amor perdurable, eterno. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, y hay que perseverar en ese amor. ¿Sí? ¿Cómo vamos a perseverar si no conocemos su voluntad? Si no conocemos la ley. Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, fíjense todos esos ingredientes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos a perseverar si al no leer la Biblia no le dejamos a Dios que nos siga edificando? Que siga construyendo la imagen de Cristo en nosotros, que nos siga perfeccionando, que nos siga mejorando, que nos siga limpiando de pecado y de maldad, que nos siga reduciendo la parte carnal y siga haciendo crecer la parte espiritual en nosotros. Excelente estudio, gracias, dice el pastor de Uruguay. No, gracias a usted, pastor, por estar compartiendo. Vamos a ir entonces al último texto bíblico de hoy, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 21 al 37. Dice acá Cota Maxi, desde Buenos Aires, dice un salmo: ¿cómo guardará el joven su camino? Guardando su palabra. Sí, y hay otro que dice también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no?
porque de Él mana la vida. Bien, bien, acá Susana me está apuntando, me tira letras, así que me quedo corto por ahí con mi memoria. Gracias, Susana. Bien, así que sí, los jóvenes sobre todo es importante que escuchen este mensaje de Dios. Cuánto los ama Dios para advertirlos, para hacerlos ver, ¿no? Bien, San Mateo capítulo 5 versos 21 al 37 dice así: Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por concedernos este don tan abundante, ¿no? Bueno, acá ¿qué vimos? ¿Qué vemos en este texto? Ley, ley y ley. Palo. Palo. Pero ¿saben qué es interesante? Que lo que Jesús nos está planteando es que hay ley y ley. O leyes y leyes. No toda ley es la santa y perfecta voluntad de Dios. Y está contrastando acá con muchas enseñanzas que ya se habían colado entre los judíos, entre el pueblo de Israel, le habían colado las mismas autoridades, los fariseos, los saduceos, etcétera, los escribas, y que ya no eran la santa voluntad de Dios. Entonces Jesús le dice: les han enseñado mal, han malinterpretado. Esas son otras leyes que yo no conozco, que yo no tengo nada que ver. En otro lugar que dice, Moisés le permitió divorciarse, ¿no? Pero al principio no fue así. Esa no es la voluntad de Dios. Moisés los dejó porque ustedes son cabeza dura, son tercos, no entienden. Pero Dios no quiere eso realmente. A Dios no le agrada el divorcio. Así que mucho cuidado, ¿no? Acá plantea en este caso del divorcio una sola acepción, la de la fornicación, dice, la del adulterio, cuando ya el matrimonio de hecho fue roto. Porque al unirse con un tercero rompieron el primer vínculo, ¿no? No matarás. ¿Sí? Bueno, si uno mata a su hermano, ¿qué va a pasar? Le dice. Y van a ir a un tribunal. Van a ir a un juzgado común y corriente a ser juzgado. ¿Sí? Y si no, van a ir al consejo, al Sanedrín.
¿sí? También a ser juzgado, pero eso es todo a nivel terrenal. Pero yo te digo una interpretación correcta de mi voluntad, de mi ley. ¿Sabes cuál es? Que si vos maldecís a tu hermano, te vas a ver con el tribunal eterno, el que te juzga por la eternidad y te puede condenar al infierno. Así que es mucho más grave, es una interpretación mucho más profunda. Es mucho más importante conocer esa interpretación de la ley. Así que miren ustedes cómo toda la gente tiene grabada la ley en su corazón, ¿verdad? Y porque tienen grabada la ley en su corazón, ¿todos la interpretan correctamente? ¿Todos la entienden bien y la pueden practicar bien? La verdad es que no. La verdad es que la interpretación es bastante errónea. La verdad es que la interpretación puede ser trastocada o variada o cambiada, ¿sí? Y es muy subjetiva. Que Dios haya grabado la ley en nuestros corazones es una estrategia de Dios preventiva de que no haya tanto mal en la humanidad, pero no es la solución. La solución realmente fue el Evangelio, que rescata realmente y transforma la vida de las personas. Pero vemos cómo la ley realmente no solucionó el problema del mal en la tierra, y de hecho mucha gente hoy no considera tan malos ciertos pecados que se mencionan en la ley, ¿no? Por ejemplo, el de cometer adulterio. ¿Cuánta gente en la sociedad hoy lo ve como normal? Y lo practica por las dudas, incluso preventivamente. Yo le engaño a mi esposa porque seguro ella en algún momento me va a engañar, así que más vale estemos preparados. Así funciona la mente humana, ¿eh? Podemos trastocar todo, ¿no? Así que hay leyes y leyes. Hay una ley que es la santa y perfecta de Dios, y hay otra ley, la que yo me hago para mí mismo, como yo quiero, como a mí me gusta, y que incluso me doy el permiso de cumplir cuando quiero, y cuando no quiero me salgo también de esa ley. Así es el ser humano. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Así que mucho cuidado. Lo que Jesús está planteando es eso. Está planteando de cuál es realmente la correcta interpretación de su ley. Y la correcta interpretación de su ley la da solamente Él. Luego, va un poco más allá, va más profundamente todavía el Señor. Y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítatela. Porque mejor entrar tuerto o manco al cielo que irte con todo el cuerpo enterito al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? No hay que ser tan necio, tan tonto de interpretar literalmente el texto. Lo que Jesús está hablando, usando esa imagen, es la gravedad del pecado. El pecado es grave, así que si no conoces mi voluntad, si no entendés la ley de Dios y te seguís por otras leyes, las tuyas, las de otras personas, te vas al infierno, hermano. Es grave. Así que mejor encárgate toda tu vida en conocer la santa y preciosa y perfecta voluntad de tu Dios para realmente salvarte de la condenación eterna, de la ira venidera. Porque eso es lo que está establecido para todos. Sin embargo, Dios no quiere, y Dios vino a salvar. Así que primero nos despertó y nos engendró la fe. Segundo, nos enseñó cómo vivir. Ahora, aquel que no quiere aprender cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, desprecia a Dios y desprecia esa salvación que Dios le dio, desprecia esa fe salvífica, desprecia al Espíritu Santo y lo entristece, como dice San Pablo, al Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, ¿no? Así que es grave, es terrible, tiene consecuencias espirituales y eternas. No conocer, no estudiar, no aprender y no practicar la santa y perfecta voluntad de mi Dios. Eso está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que el camino para la salvación sea cumplir la ley. Jesús lo que está diciendo es, si crees en mí, vas a seguir con gusto esta voluntad mía. Y si no quieres seguir mi voluntad, es porque realmente no crees en mí, porque no confías en mí, porque no me reconoces como tu Señor y Dios. No soy tu amo. No soy tu patrón, no soy tu dueño. Y la Escritura dice que nosotros fuimos comprados como esclavos por entero con su santa y preciosa sangre, que es más valiosa que cualquier tonelada de oro. Él la derramó en la cruz para comprarnos. Nosotros le pertenecemos. Bueno,
Neguémonos a cumplir las órdenes del patrón y a ver qué consecuencias nos trae eso. En cualquier trabajo lo vemos. Imagínense la relación amo-esclavo, rey-sirviente. Todo eso es poco comparado con la relación con nuestro Señor, que es mucho más grande, mucho más peligrosa, mucho más seria, mucho más preocupante. Tenemos que tomarnos en serio nuestra vida de fe, hermanos. Tenemos que tomarnos en serio nuestro estudio de la palabra y nuestra práctica o ejercicio de las doctrinas, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Sabiendo que cuando caemos, cuando pecamos, automáticamente podemos acudir a Él para buscar su perdón. Eso tiene que estar claro. Ahora, no nos podemos tomar a la ligera su santa voluntad y decir, bueno, da igual, si total, Él perdona. No, eso es burlarse de Dios y eso es pecado grave. Ok, ¿algún texto aquí en esta porción bastante larga del Evangelio que les haya llamado la atención, que no entiendan por ahí, que no quede claro para conversar? El versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero una vez se han reunido muchos pastores para tratar ese tema, porque como se casaban igual y todo, y ellos eligieron decidir que no era pecado. ¿Qué cosa no era pecado? El casarse con un divorciado. Entonces ellos ya han dejado que en su iglesia se puedan casar, ellos no lo casan. Y yo discutí con uno de ellos una vez, pero ellos decían que no, que estaba bien así. Bueno, ahí hay que ver el caso, ¿no? Si el divorcio se produjo porque hubo adulterio, bueno, eso yo entiendo, sí, pero si no es claro, divorcio. claro, no. San Pablo habla de esto más adelante también, ¿no? Nosotros nos tenemos que atender a lo que dice la palabra. O sea, ningún concilio de pastores, de curas, lo que sea, puede cambiar la palabra de Dios, ¿no? Así que, bueno, en realidad no la han cambiado, lo que han hecho es ser malos maestros y llevar a la gente a pecar. Claro, exacto. Bueno, es la misma crítica que Jesús le está haciendo a los malos maestros que tenían esto, ¿no es cierto? Porque Jesús acá lo que hay que entender, fíjense que Jesús dice, se dijo esto, pero yo les digo esto, ¿no es cierto? Jesús no está contrastando sus enseñanzas con el Antiguo Testamento, no, porque Él vino a cumplir eso, Él no vino a abolir nada del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sino a cumplirlo. Dijo, y ni una tilde va a pasar, ¿verdad? ¿No es cierto? Sino que Él está contrastando o cuestionando la mala o falsa interpretación de todos esos maestros, ¿no? Lo mismo podríamos decir de estos maestros de ahora, ¿no es cierto? Que dicen, no, pero bueno, y lo mismo podríamos decir de estos maestros de la Iglesia Anglicana de Inglaterra que acepta ahora el matrimonio homosexual, ¿verdad? Que aunque aclaren de que no es tal cual un matrimonio heterosexual, es cuestión de tiempo para que terminen igualándolo. Vamos a ser sinceros, ¿no? Eso son argucias para poder meter y hacerlo costumbre, naturalizarlo. Después de eso va a terminar siendo igual. Como pasó ya en otras instituciones, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces sí, es triste, pero la palabra de Dios es clara, ¿no? Y van a ser juzgados con doble juicio, también dice la palabra, ¿no? Uno por sí mismos y otro por el rebaño que se les puso a cargo, ¿no? Y encima esos matrimonios, después yo he visto muchos matrimonios en distintas iglesias que se han formado así, y casi siempre los dos son divorciados, así. Y están ahí sirviendo, ¿no? Y están en la Santa Cena y todo, y sirven al Señor y conmigo, porque no sé cómo yo pienso. Y lo que pasa que es como siempre pasa, decimos hermana, el pecado no reconocido, no confesado y por lo tanto limpiado con el perdón de Cristo, ¿qué hace? Engendra más pecado, se multiplica,
Entonces un pecado de este tamaño termina generando una bola, haciendo nuevos pecados después, ¿no? Haciendo a la gente caer o tropezar en más pecados, ¿no? Le están enseñando a los hijos. Ese ejemplo enseña mal, es gravísimo, es gravísimo. Por eso Jesús advierte de la gravedad, ¿no? Por eso mejor sacate el ojo, mejor cortarte la mano, dice, para mostrarte la gravedad, lo fuerte que es, el daño que produce el pecado, lo dañino que es no seguir la voluntad de Dios, que la tenemos ahí a la mano. Y recordamos una vez más para qué nos sirve la ley hoy a los verdaderos creyentes salvados por fe, no por obras, no por mis obras. ¿Para qué me sirve? Como espejo para ver mi pecaminosidad y reconocerle mi pecado a Dios, como freno ante las tentaciones para no sucumbir ante el pecado y caer, y por último como guía para saber qué es lo correcto, qué es lo bueno, cómo amar a mi hermano, cómo glorificar y amar a mi Dios. Para todo eso me sirve la ley hoy en día. Bendita la ley, dice San Pablo, porque gracias a ella yo conocí mi pecado. La ley no salva, Cristo salva, su evangelio salva y da perdón, ¿no? Pero la ley cumple una función, una muy buena función tiene para nosotros hoy. Por eso la amamos, nos deleitamos en ella, como dice el salmista. ¿Y qué tal con esa parte que dice, versículo 25, por ahí en adelante? Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último centavo. ¿De qué está hablando ahí Jesús, no? ¿Qué quiere decir? Hasta pareciera como desconectado, porque está hablando de una situación muy puntual y muy propia del contexto donde ellos vivían y del tiempo en los que ellos vivían, ¿no? Hoy por ahí, hoy en estos tiempos, por ejemplo, casi nadie va preso por una deuda económica. Tiene que ser muy grande la estafa, tiene que ser recurrente, incluso que se haya hecho varias veces, para que llegue a un punto donde diga, bueno, sí, este hombre no va a pagar, no puede pagar, ya estafó muchas veces, la condena es cárcel. Pero por una primera vez, segunda vez, tal vez no va preso, ¿no? Por eso debe ser que hay tantos estafadores, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pero ¿de qué está hablando Jesús? Pero acá no está hablando de estafa, ¿no? Está hablando de que cuando se está enojado con el hermano, claro, se reconcilie, claro, y que vaya presente después diciendo ofrenda, sí, y que se ponga de acuerdo con su adversario, sí, para que no le suceda todo eso. Sí. Pero menciona al final hasta el último centavo, dice, ¿no? Sí. Pareciera como que es una deuda de dinero también, y habla de un adversario, un enemigo, tal vez por algún problema, alguna cuenta no resuelta. Y llegando a un acuerdo también puede ser un buen acuerdo, decir, bueno, mira, no te puedo pagar ya todo, pero te puedo pagar en esto, te puedo entregar tal cosa, te entrego el coche y déjame que te pague tantas cuotas, ¿sí? Como dice el dicho popular, ¿no es cierto? Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, así dice el dicho popular, ¿no? Y creo que acá Jesús nos está enseñando a ser sabios, a ser astutos, de acuerdo a los parámetros de este mundo. Y con la gente del mundo saber y aplicar esos parámetros, ¿no? Acuérdense el texto que dice, háganse amigos de las riquezas injustas, de las cosas de este mundo, aprendan a usarlas, porque dice, los hijos de este mundo son más vivos, más pícaros, más astutos que los hijos del reino. Así que Jesús nos está enseñando eso. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, conectando con el texto de Corintios, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿nos regimos por los parámetros del mundo o no nos regimos por los parámetros del mundo? Porque en Corintios Pablo lo llama la atención a los corintios porque se estaban manejando entre sí con los parámetros del mundo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué conviene? ¿Cuál es la verdad bíblica? A ver, yo lo dejo pensando y leo mientras tanto lo que dice Maxi. Creo que en el mismo Evangelio también dice Dios que el que no perdona a su prójimo, también Él lo perdonará a este mismo, ¿no? ¿Sí? Eso es verdad. No podemos pedir perdón y no perdonar, ¿no? Y se ve que no es algo así nomás que eso podemos dejar pasar, porque es más, no sé la palabra, más grave,
porque dice que ni siquiera vaya a ofrendar, que deje la ofrenda ahí, vaya, arregle y recién. ¿Sí? Que arregle sus cuentas, ¿sí? Que es algo grave, no es una cosa pasajera, sino... Sí. ¿Parámetros del mundo, sí o no? Esa sería la pregunta. O, mejor dicho, parámetros del mundo, ¿cuándo sí y cuándo no? Bueno, pensemos que en el caso de los corintios, esos parámetros del mundo ya se habían metido dentro de la iglesia y ya funcionaban entre cristianos, entre creyentes. Ahí llama la atención Pablo y dice, no, paren, esto es iglesia, esto es reino de Dios, acá manda la palabra de Dios, eso afuera. Pero en el trato con los de afuera nosotros no podemos ir a decir no porque la palabra dice, no funciona así, no la tienen en alta estima y en sumo respeto a la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos que ver cómo nos manejamos sin incumplir nosotros la palabra de Dios con ese adversario que no es creyente, para darle también a él un testimonio, ¿sí? Entonces llego a un acuerdo, un mal acuerdo antes que un buen juicio, porque va a ser de muy mal testimonio que un creyente caiga en la cárcel, ¿no? Entonces prefiero llegar a un mal acuerdo, perder, si tengo que perder dinero, bienes, materiales, etcétera, no importa perder, pero llegar a un acuerdo y decirle a ese adversario, a mí no me importa el dinero, a mí no me importa perder, tomá, está bien, arreglemos las cuentas, ¿no? Se supone que el creyente es el que le debe la plata, que pecó. Y si es cierto, te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante que debes, o sea, pecaste. Pecó al principio por una persona, pongámosle, del mundo. Entonces, ¿se entiende? O sea, el que ha cometido el pecado acá es el cristiano. Sí, yo no sé si habla de pecado acá. Claro, bueno, se supone que si hizo algo malo, por eso... Estamos hablando de una deuda. Claro, De una deuda que tal vez no estás pudiendo pagar o se hace el tonto, no Si sé. es pecado cuando se hace el tonto y no quiere Si se pagar. hace el tonto, sí. Pero puede ser una deuda que uno diga, no, pero es injusto lo que me estás cobrando. Es injusto, no te voy a pagar, aunque puedo, no te voy a pagar porque es injusto, me estás cobrando de más, es demasiado interés, por ejemplo. Me estás recargando de más. Lo que Jesús está diciendo es, sean astutos, vivos, sean pícaros, y lleguen a un arreglo. Aunque pierdas, no importa, si yo te voy a cuidar y yo te voy a dar más. Lleguen a un arreglo, pero no vayas al extremo ese de seguir la pelea ilimitadamente al punto de que llegues al juicio y muy probablemente, según los estándares del mundo, vas a perder ese juicio. Él tiene todas las de ganar, él tiene los papeles firmados. Y aunque vos creas y digas y tengas razón de que es injusto, él tiene los papeles firmados, marche preso, él tiene el pagaré ahí, vos te acordaste pagar tanto. Listo, perdé, agachar la cabeza. a veces ni siquiera eso, sino que este mundo se corrompe, los jueces de este mundo también se corrompen muy fácil, y tal vez vos vas a perder simplemente porque el juez se corrompió, no porque vos hayas hecho malas cosas. También. Entonces, no llegar a esa instancia, evitar esas instancias, ¿no es cierto?, que son de mal testimonio, que traen muchas malas consecuencias, ¿no? Es un arte hacer esa distinción de comportamiento, exactamente, de cómo comportarse, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, cómo comportarse afuera. Yo creo que hay que tener un equilibrio y hay que tener mucho cuidado y sobre todo buscar siempre glorificar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creo que ese es un buen parámetro, ¿no? Y creo que está mal también cuando la iglesia se quiere aislar del mundo. Que Jesucristo en ningún momento nos enseña eso, de aislarnos del mundo, no tener nada que ver con lo del mundo, solo hacer negocios con los hermanos de la iglesia, etcétera. No me mezclo con aquello, etcétera. Bueno, eso Jesús no dice. Jesús te dice arreglar con tu adversario. Tener una buena actitud con él, aunque pierdas dinero, no importa, aunque pierdas capital. ¿Cuál es? Si eso no es tu vida, ese no es tu Dios, yo soy tu Dios. Entonces tranquilo, pero nos enseña un ejemplo de cómo vivir en este mundo y cómo ser sal y luz en este mundo Jesús, ¿no? Y eso también es parte de cumplir su santa y perfecta voluntad. Último, que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que andar jurando. Sí, jurando, perjurando, ¿qué más?
parte de no mentir. No mentir, perfecto. Lo que uno dice, simplemente hago esto. Ser una persona íntegra, ¿sí? Había un comentarista que decía, ¿no?, que el sí de la boca corresponda con el sí del corazón. Como si mi esposa dice, ¿no? Sí, te dicen sí, pero es no. Te dicen no, pero es sí adentro, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay mucha gente, y se ve en la iglesia los hermanos, ¿no? Muchos hermanos que es sí, pero no después, ¿no? Y no lo dicen, ¿no? Uno se da cuenta por las actitudes, ¿no? Sí, nos vamos a encontrar tal día, tal hora, y después no vienen. Ah, no, pero tenía otro compromiso. Bueno, ¿y por qué no me avisaste? Sí. Muchas veces que yo he invitado a mis vecinos para que vengan a la iglesia y me decían, bueno, sí, yo te paso a buscar el domingo, y después me cansaba de golpear la puerta y no sabía. Sí. Entonces me han dicho sí, pero era no. Sí. No, y cuánta gente que a mí en la semana me dicen, sí, el domingo voy al estudio, yo invito, etcétera, y después no aparecen, ¿no? Y a mí no me da la cara para decirles o preguntarles por qué no viniste, ¿no? O sea, yo no persigo a nadie, no tengo por qué perseguir, yo invito y dejo en la libertad de la persona que decida, ¿no? Pero yo pienso, y yo en lo personal, ¿cuál es mi actitud? Bueno, en lo personal, cuando yo digo que sí voy a ir y cambio de idea o tengo otros planes, yo trato de avisar que no voy a poder ir. Y si no, voy y me comprometo y voy y me obligo a ir. ¿Por qué razón? Porque mi reputación está en juego, pero no es la reputación de David Tay, porque David Tay no es nadie, sino que es el Cristo que yo muestro. Por lo tanto, yo tengo que mostrar esa integridad. Entonces, si yo dije sí voy a ir a tal cosa, aunque después me den ganas de hacer otra o me salgan otros mejores planes, pero si yo me comprometí, voy. Porque si no, estoy dejando mal parado a mi Señor Jesús. No estoy siendo una persona íntegra. No estoy siendo una persona que su sí sea sí, que su no sea no. Es un mal testimonio, pésimo testimonio. Así que todo eso tenemos para aprender y para pensar, y miren cuánto el Señor nos lleva a aprender, a practicar su voluntad, ¿no? Cuánto tiene el Señor para enseñarnos, ¿no? Este texto hoy lo hemos desmenuzado, pero por arribita nada más, ¿no? Esto podemos seguir meditándolo en la semana, y yo los animo a que sigan leyéndolo en la semana, sobre todo este evangelio, ¿no? Que les va a hacer mucho bien, hermanos. Perfecto, vamos a concluir el estudio bíblico de hoy, que fue muy intenso, muy rico, y creo que como vemos podemos seguir sacándole más todavía de alimento sólido. Háganlo, por favor. Vamos a cerrar con una oración y luego vamos a recibir también la bendición de nuestro Dios para la semana. Bendito sea, Señor Dios y Padre nuestro, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, gracias por conocer tu santa y perfecta voluntad, gracias por transformar, Señor, con tu Espíritu Santo y la fe, nuestros corazones y mentes, para que podamos no solo aprender, comprender y apreciar correctamente tu palabra, tu santa voluntad, sino también amarla y deleitarnos en ella, Señor. Qué gozo que trae poder cumplir tu voluntad, hacer el bien, amar al prójimo desinteresadamente, Señor, como tú lo hiciste por nosotros al morir en la cruz. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este don de la fe y el Santo Espíritu que continuamente nos está empujando a hacer lo correcto, lo bueno, y nos está evitando caer en grandes males. Quédate con nosotros, Señor, el resto del día. Permítenos descansar también, ver a nuestros seres queridos, mostrar amor los unos por los otros, Señor, también ser de testimonio en este mundo. Y mañana, Señor, lunes, comenzar a servirte en la sociedad también. Gracias por tantos consejos sabios que nos has dado hoy, Señor, y gracias sobre todo por tu ejemplo, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban la bendición de Dios, hermanos. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su bendita paz. Amén. Saludos a todos, dice Maxi. Gracias, hermanos, Dios me lo bendiga. Que si siga mejorando Gilda, Dios la bendiga también.